Las dietas demasiado estrictas y demasiado rígidas son la puerta de entrada a los TCA. Creo que lo principal que puede hacer un dietista nutricionista ante un trastorno de la conducta alimentaria es no cagarla. No cagarla. Los TCA son los trastornos de la conducta alimentaria. Pero vamos a ver si soy un ejemplo a seguir. Me cuido muchísimo. Mi alimentación es perfectamente sana, estoy haciendo muchísimo deporte. Es que soy yo literal, la verdad. Y cuidar nuestra salud mental muchas veces pasa por flexibilizar y no tomarse tan en serio esos hábitos alimenticios y esos hábitos de ejercicio y actividad física. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que llevo 2 temporadas habitando en vuestros cerebros, puedo escuchar lo que pensáis. Así que, ¿por qué no aprovecharlo para Mentescopia? Un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva con la FECIT. Estaba preocupado. Entrevistar telepáticamente a la gente era raro, pero los médicos no me habían encontrado nada grave. La resonancia magnética estaba limpia y no le dieron mucha importancia al desmayo en la cafetería del hospital. Así que, pues bueno, ya que todo escapaba a mis manos, lo único que podía controlar era el contexto en el que todo escapaba a mis manos. Llevaba un tiempo durmiendo poco, haciendo menos ejercicio y comiendo peor, pero decidí cortar todo eso por lo sano. La cuestión es que esa noche vendría gente a mi casa a cenar y necesitaba varios kilos de pan porque soy del norte y hay una línea muy delgada entre querer a la gente y cebarle. Así que decidí llevar mi obsesión por la salud hasta sus últimas consecuencias y dejarme el sueldo en una barra ecológica integral bio de proximidad y 1000 cosas de esas que mezclan lo sano, lo ético y las modas a cambio de tus 2 riñones y parte del hígado. Por suerte había una panadería hipster cerca de mi casa y habría sido una gran idea si no fuera que también era la gran idea de otras 20 personas. Nada más entrar pregunté quién era el último y un hombre de gafas y pelo corto alzó la mano entre la multitud, abriendo muchísimo los ojos. Aquello iba para largo, muy largo, y no tenía auriculares, ni libro, ni nada. Pero entonces lo vi, en una televisión. En silencio, en la esquina de la panadería, había una mujer hablando y bajo ella ponía Silvia Álava, doctora en psicología. Era justo el contenido que mi obsesión pedía a gritos, pero la televisión estaba en silencio, aunque... ¿podría escuchar lo que pensaban a través de la pantalla? Con un poco de esfuerzo... Sabemos que lo básico para mejorar la salud es cuidarnos bien. Tenemos que alimentarnos de una forma sana, tenemos que movernos y practicar algo de deporte y algo que muchas veces se nos olvida y es dormir. Y dormir las horas necesarias, porque vivimos en un país donde tendemos a dormir muy poco y sabemos que dormir es fundamental y es uno de los mejores protectores a la hora, ¿no?, de tener salud, tanto a nivel físico como a nivel de salud mental. Y en esto somos muy benevolentes, porque es bueno, venga, esta serie no pasa nada, este capítulo del libro es total, arañamos horas del sueño y al día siguiente estamos más irritables, estamos mucho más irascibles y además nuestro cerebro procesa la información mucho peor. La doctora era psicóloga sanitaria en el centro Álava Reyes y tenía toda la razón del mundo. Por eso mismo estaba yo ahí, a punto de hipotecar a mi futuro primogénito para comprar una hogaza de comercio justo y 800 cereales. Sin embargo, el señor que había levantado la mano para indicar que él era el último, miraba la tele con escepticismo, como si supiera lo que estaba diciendo Silvia. Cada vez me daba menos reparo usar mis poderes para cuestiones intrascendentes, porque soy incluso más curioso que obsesivo, así que sintonicé al hombre de las gafas. Solemos pensar que lo más importante que podemos hacer por nuestra salud es cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio físico, porque así nos lo hace ver
muchas veces pues las noticias, los anuncios y la sociedad en general. Lo que no solemos contemplar es que la clave para poder mantener esto en el tiempo y para que realmente tenga un efecto a largo plazo sobre nuestra salud es cuidar nuestra salud mental. Y cuidar nuestra salud mental muchas veces pasa por flexibilizar y no tomarse tan en serio esos hábitos alimenticios y esos hábitos de ejercicio y actividad física. Daniel Ursúa, que así se llamaba, estaba totalmente absorto mirando aquella pantalla muda. Nadie sabe cuánto llevaba esperando su chapata de espelta con semillas de chía, pero algo se había roto en él y había entrado en un trance casi reptiliano. En cualquier caso, lo que decía tenía sentido. Era dietista y nutricionista con especial experiencia en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Y por supuesto que es importante la salud mental, por eso mismo quiero cuidar mi dieta. Creo que ahora mismo hay mucha información, tanto buena como mala. Creo que estamos en un momento en el que, por suerte, tenemos acceso a una gran cantidad de alimentos y a una gran oferta de actividad física de distintos tipos. En nuestro entorno el nivel de vida creo que ha subido con respecto a hace muchos años y eso hace que quien tenga la inquietud, el interés y las ganas de mejorar sus hábitos, pues lo tenga más fácil que hace tiempo cuando pues las circunstancias no lo permitían tanto. Hablando siempre de nuestro entorno y teniendo muy claro que no todo el mundo tiene las mismas circunstancias personales y sociales. Juraría que Silvia había levantado la mano como para apostillar algo, como si pudiera escuchar a Daniel, como si aquella entrevista no estuviera ocurriendo solo en mi mente. En estos momentos tenemos la población bastante dividida. Tenemos un grupo que está como diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que me apetece, si el cuerpo me pide atiborrarme de chocolate no pasa absolutamente nada, bueno, si no me apetece moverme tampoco, y están cayendo, ¿no?, en una dejadez que a veces llega a pasar factura a nivel físico, a nivel emocional también, porque cuando dejamos de movernos, bueno, pues ya sabemos que el estado de ánimo también baja, pero luego tenemos todas las personas que están justamente en el polo contrario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que han llegado esto de me tengo que cuidar a la obsesión. Empezaba a sentirme confuso, atrapado en una aparente contradicción. Actualmente tenemos dos fuerzas que tiran de nosotros de alguna manera. Por un lado estamos rodeados de un ambiente obesogénico que lo que hace es rodearnos de alimentos ultraprocesados, de inputs o estímulos que nos invitan a comer continuamente y además relacionándolo con emociones como la felicidad o con situaciones de ocio y demás. Y al mismo tiempo tenemos unos cánones de belleza y una presión estética que, sobre todo en el caso de las mujeres, nos obligan y nos fuerzan a tener un cuerpo determinado que entre en unos estándares de belleza que realmente son irreales. Entonces, la tensión entre esas dos fuerzas es la que puede ser muy problemática. Pero cuidarse era cuidarse al 100%, ¿no? Yo, que había llegado a tener un Excel con las calorías de diferentes menús que consumía regularmente en casa. Yo, que había llegado a hacer 20 y pico horas de ejercicio a la semana y que compraba los ingredientes de mis dietas anticipándome meses, haciendo de mi nevera el armario de un dibujo animado con camisetas y pantalones idénticos para cada día de mi vida. ¿Cómo cuidarme sin caer en una obsesión? ¿Puedo acaso cuidarme a medias? Y pensar que si conseguimos hacer el 80% de nuestro tiempo bien, ¿no?, movernos, practicar deporte, dormir de forma adecuada, además alimentarnos de forma sana, y dejamos todavía un 20%, pues ¿para qué? Para que podamos ahí tener ese margen, porque cuando tenemos sistemas muy rígidos, al final es peor la ansiedad que nos genera, estoy aquí y no estoy disfrutando el cumpleaños de mis amigos, o estoy perdiéndome un plan porque es que la comida no va a ser todo lo sana que me gustaría. Esta entrevista se estaba convirtiendo poco a poco en una suerte de terapia a tres voces. La flexibilidad es importante y por lo tanto también he compartido sin ningún problema en redes pues cuando he comido alimentos o productos que no son especialmente nutritivos o especialmente saludables. Las personas que tienen estos problemas en el día a día viven acompañadas de muchísima ansiedad. Bueno, Silvia, lo de la ansiedad no es mi caso, pero sí que me cuesta flexibilizar. Con el esfuerzo que hago para mantener los hábitos de vida perfectos en casa, como para luego estropearlos por unas bravas mediocres con los amigos. De hecho,
Recuerdo que en enero de 2022 llegué a servir un par de cenas en mi casa de las que no probé bocado, viendo cómo otros comían la comida que yo no me permitía comer. Muchas veces detrás de todo esto está esa sensación de es que en el fondo mi problema es que yo no acepto mi cuerpo, no me gusta como soy. ¿Y qué es lo que tengo? Una necesidad imperiosa de cambiarlo. ¿Y cómo lo voy a cambiar? A través de un control estricto de la comida y a través de un control estricto del deporte. Entonces ahí ya, ¿no?, la barrera entre lo sano y lo no sano es cuando queda un poquito más difusa. Con eso sí me siento identificado, fíjate. No importa lo en forma que esté, lo sano que me encuentre, cuando me miro hay algo en mí que desearía que no fuera mío, algo que sobra, algo que falta, algo que me genera un rechazo visceral y que algunos días me hace desear ser vampiro para no poder ver mi reflejo. Las dietas demasiado estrictas y demasiado rígidas son la puerta de entrada a los TCA. Los TCA son los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas que tienen un origen mental o conductual de distinto tipo, pero que se manifiestan en problemas con la alimentación. Pero la alimentación no es el origen del problema, sino, digamos, la consecuencia. Ya, sí, yo también lo he pensado, pero ¿cuándo deja de ser autocuidado y cuándo empieza a ser autosabotaje? Que en lugar de ser entonces una fuente en la que lo que estamos es cuidando nuestro cuerpo y cuidando nuestra salud mental, se está convirtiendo en una fuente de ansiedad. Porque lo tengo necesidad de controlar tanto, que cuando dejo de controlar empiezo a sentirme mal. La cuestión es que hay un mundo de TCAs más allá de la anorexia, pero no hemos entrenado los ojos para verlos. Esas conductas, aparentemente virtuosas pero profundamente problemáticas, son como un espejismo. Las confundimos con un oasis y nos encaminamos a una meta desértica, peligrosa e inalcanzable. A diferencia de otros trastornos de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia, que todo el mundo tiene en el imaginario colectivo, que son personas que reducen drásticamente la cantidad de lo que comen, en el caso de la ortorexia lo que tenemos es una preocupación excesiva por la calidad de lo que se come. Y, paradójicamente, esto también puede acabar en déficits nutricionales e incluso desnutrición. Estas personas suelen eliminar de su dieta ciertos alimentos por considerarlos dañinos y eliminando estos alimentos eliminan también muchos de sus nutrientes que en muchos casos son esenciales porque no se obtienen de otros alimentos como pueden ser aceites esenciales y ciertas vitaminas o minerales. El peligro es real y es que la ortorexia no llega sola. Que hemos hablado de que la ortorexia está relacionada con la quimiofobia, pero es como una relación de ida y vuelta porque yo creo que, y esto es suposición, no me sorprendería que muchos pacientes con ortorexia empiecen desde la quimiofobia. La verdad es que me sentía más identificado de lo que me gustaría reconocer, pero no entendía por qué algunas personas acababan así y otras no. Parecían encontrar un equilibrio la mar de sano entre los buenos hábitos de vida y la salud mental sin arriesgarse a un TCA. Pero las personas que más se suelen enganchar suelen tener unos perfiles cognitivos más inflexibles, es decir, es que yo he decidido una cosa y este es mi carrilito. Y si en estos momentos me lo cambias y no puedo seguir por aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que ya me empiezo a sentir mal, porque esa flexibilidad cognitiva en la que yo cambio, ¿no? Cambio lo que tenía planificado y lo que pensaba, digo, bueno, pues oye, es verdad, me hubiera gustado, pero hoy no se puede, lo intentaré mañana. Ese ejercicio les cuesta muchísimo hacerlo y se quedan ya enganchados de, no, es que yo hubiera querido, es que yo es lo que tenía que hacer, se quedan como muy enganchados y siguen rumiando. Y rumiar, en realidad, es una forma de lidiar con no tener control, o al menos así funciona en mi caso. Suelen ser personas que les gusta mucho controlar en todo momento su entorno, controlar en todo momento su vida y al final sabemos que hay cosas que nos es más fácil controlar. Yo a lo mejor no puedo controlar temas de mi trabajo porque no dependen de mí. Yo no puedo controlar temas, ¿no?, de mis amigos o de mi pareja o de mi familia porque no dependen de mí. Pero la cantidad de ejercicio que yo hago, ¿no?, la cantidad de calorías que yo consumo, sí que lo puedo controlar. Entonces, se enganchan porque esa sensación de yo lo controlo, en un primer momento les supone también mucho alivio, lo que supone un refuerzo inmediato. Es que soy yo literal, la verdad. Pero esto era una entrevista y no venía a cuento hacerme el protagonista. Casos hay muchos, y aunque la mayoría responden a este perfil, otros simplemente no.
Entonces al final entramos, ¿no?, en esa espiral de la que es difícil huir, porque es, claro, como yo veo que cuando hago deporte, que cuando como sano me siento muy bien y me relajo, ¿qué es lo que hago? Queda muy reforzado y en principio es algo que dices, bueno, pero es que no podemos decir es que no es aconsejable ni no hacer deporte, ¿no?, ni dejar de comer sano, no. El problema es cuando se ha convertido en tal obsesión que si llega un momento en el que me ofrecen y me muero de ganas, ¿no?, de un bombón, no soy capaz de disfrutar de ese bombón. Esa es la clave, un bug en el sistema, un fallo que nos deja vulnerables en una espiral sin fin que se alimenta a sí misma. Hace mucho tiempo tuve un paciente que vino a preguntarme pues, que quería mejorar su salud, que quería mejorar su alimentación, sus hábitos y demás. Entonces, en las primeras consultas, cuando empiezas a preguntarle por pues, cuáles son sus hábitos de vida, cómo es su alimentación, qué cantidad de ejercicio hace y demás, pues me di cuenta de que era una persona que hacía un montón de ejercicio porque le encantaba el deporte y llevaba una alimentación súper saludable porque estaba muy bien, o sea, pues porque tenía muy claras los conceptos y le gustaba cocinar y llevaba una muy buena alimentación. Y entonces el único punto en el que podíamos actuar, como si dijéramos, era que pues de vez en cuando, entre semana, se bebía una cerveza con su pareja. Es que el alcohol es un veneno, no hay una dosis saludable biológicamente. Y claro, cuesta entenderlo en una sociedad como la nuestra, que abraza más al borracho que al abstemio. Tenemos mucho que cambiar, pero también tenemos que pensar en esa dimensión psicológica y social cuando estábamos hablando de una cerveza a la semana, unos torreznos al mes o un atracón navideño al año. Una de las cosas que más cuesta trabajar con estas personas es que no son conscientes de su problema, porque al final es, pero vamos a ver, si soy un ejemplo a seguir, me cuido muchísimo, mi alimentación es perfectamente sana, estoy haciendo muchísimo deporte, no entiendo por qué la gente de mi alrededor me está diciendo que te estás obsesionando. Una vez más, el incómodo punto medio que me sacó de la entrevista. Barrí la panadería con la mirada y me alegré al ver que ya quedaba menos gente. Aunque, para ser sinceros, ya no me apetecía tanto aquella amiga de masa madre respetuosa con el medio ambiente. Ahora me preocupaba mi cuerpo, yo y, sobre todo, lo que había dicho antes Silvia, la necesidad que siento de cambiarme por el simple hecho de querer ser otro. Por supuesto que está bien alimentarnos para cuidar el cuerpo, por supuesto que está bien hacer deporte para cuidar el cuerpo, pero desde la aceptación, no desde la necesidad de cambiarlo, no desde la necesidad de transformarlo, sino hacerlo simplemente porque resulta que esta es la carcasa que me va a acompañar el resto de mi vida. Y si yo no la cuido, voy a tener problemas. Es más, incluso puede que mi vida se acorte. Entonces, vamos a hacerlo desde esa consciencia para cuidar nuestro cuerpo. Pero eso implica que lo acepto, que no necesito cambiarlo para sentirme bien. La verdad es que bajo el paraguas de los trastornos de la conducta alimentaria hay muchas patologías, personas diferentes con vidas distintas, pero cada cual con sus riesgos, sea desde la ortorexia o desde la bulimia. Esto es muy importante que lo veamos, porque es algo, ¿no?, que los psicólogos en ese sentido insistimos mucho. Mucho cuidado con las dietas muy restrictivas, mucho cuidado con obsesionarse con la comida, mucho cuidado con obsesionarse con quemar las calorías o tener en esa cabeza ese contador de calorías, porque sabemos que esto es una puerta de entrada a los TCAs, y los TCAs son enfermedades mentales graves y serias, porque tienen un nivel de mortalidad que incluso es bastante alto. Creo que lo principal que puede hacer un dietista nutricionista ante un trastorno de la conducta alimentaria es no cagarla, realmente. Entonces, con tener unas nociones muy básicas para saber detectarlo y que te salte la alarma para poder derivar al profesional adecuado, es suficiente. Si además de eso tienes las herramientas y las desarrollas para poder acompañar a la persona junto con el otro profesional, que en este caso sería un psicólogo sanitario, sería una combinación perfecta. Pero el primer paso y el más importante es ese, no cagarla y saber cuándo derivar. En general todos somos bastante inútiles cuando se trata de cuidar la salud mental de otro. No importa que nos haya pasado algo parecido a nosotros y mucho menos al cuñado del carnicero del ahijado de nuestro amigo José Luis. Aquí lo importante es el trabajo de los expertos. Si alguien nos está escuchando y se siente identificado, yo lo que le diría es que pida ayuda.
Realmente no hay que esperar para cumplir todos los criterios diagnósticos y decir, mira, es que ya es cierto que según el DSM-5R, que nos llegamos ya, tú ya cumples todos los criterios diagnósticos y tienes esta patología. No, de verdad, porque cuando ya se cumplen los criterios diagnósticos, la persona ya está muy afectada a nivel de salud mental e incluso a nivel de salud física en ocasiones. Entonces, en el momento en el que yo sienta que hay algo que se me está descontrolando, que yo, por ejemplo, empiezo a sentir malestar, cuando tengo que hacer cosas que no son las que tenía que planificadas, cuando empiezo a pensar, yo sí que es verdad, fíjate, he dejado este plan con estas amigas, este cumpleaños, no he ido a un evento familiar, no he ido tal, ¿por qué? Porque me iban a decir algo de mi forma de comer, porque a lo mejor yo no me iba a sentir a gusto. Es el momento de pedir ayuda, en el momento en el que sientas que hay cosas que no te están haciendo sentir bien. Entonces me di cuenta de que Daniel acababa de pagar su rosca de harina de garbanzos y sésamo negro cultivada en un huerto urbano de Malasaña. Cogió su pan, supongo, y salió por la puerta, mientras en mi cabeza todavía sonaban sus últimas palabras. No hace falta llegar a tener una etiqueta de un trastorno de la conducta alimentaria, bien sea ortorexia, bien sea anorexia, bulimia, el que sea. En el momento en el que nuestra relación con la comida pasa a ser problemática o nos influye en el día a día, ya es motivo suficiente para ponerle solución. Al fin era mi turno. La gente me empezaba a mirar con impaciencia y el panadero parecía querer saltarse todos los derechos humanos que defendían sus poco apetecibles panes éticos. Miré a la televisión, donde ya no estaba Silvia, y le cedí el turno al siguiente. Allí ya no quedaba nada para mí. Si esta noche venía gente a cenar, quería disfrutar de ellos y del momento. Me iría al horno de Mondoñedo y compraría una esponjosísima bolla gallega, de esas que huelen a piedra caliente y harina tostada. Silvia había hablado de saltarse los hábitos un 20% del tiempo, y yo elegía compartir ese porcentaje con quienes me dan la salud mental para disfrutar del otro 80% de mi vida. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional, SINAL, grupo de investigación perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y a la red CiberSam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIC, y de Angelini Pharma, coordinado por Quantum Fracture. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Edición, Enoc Martínez. Difusión, Red Podcastidae. Una producción de Oikos MSP.